tema ha sido muy debatido en los años. Hemos organizado, Marta y Carmelo y Max han estado presentes en los corredores ferroviarios, en el proyecto TILOS, en dónde vas mercancías por ferrocarril, en un montón de jornadas que se debaten, pero esto va evolucionando porque estamos en el cambio permanente. Vamos a ver estos puntos: introducción, corredores europeos en España, sistema ferroviario, actores y regulación, servicio de transporte de mercancías por ferrocarril, e insisto, servicio de transporte de mercancías por ferrocarril, porque hay que diferenciar siempre infraestructura y servicio de transporte, tanto actual como en alta velocidad, los planes estratégicos y unas conclusiones. Las mercancías se mueven del mundo a la ciudad. Y hoy hay tres tendencias que son claves para entender este movimiento, que es la globalización. Tengo chocolate suizo y patatas noruegas y calabacín de Venezuela. La demografía está cambiando permanentemente, vosotros lo veis en vuestras edades. Os desplazáis menos coches, más vehículos alternativos, y la tecnología, indudablemente, donde también tendréis ventajas y un futuro competitivo. ¿Esto qué hace? Que los productos se fabriquen, se comercialicen y se distribuyan de forma muy diferente. En esta introducción, primero, ¿qué es la cadena de suministro? Todo el mundo habla de logística. Logística es una parte de la cadena de suministro. La cadena de suministro que va desde el proveedor, del proveedor al cliente, del cliente, tiene tres patas. Una pata que es el transporte en todos sus modos: carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo. La logística, que es un conjunto de técnicas y de acciones, y la inmologística, que son los espacios donde se desarrollan esas actividades. Separando abastecimiento y producción, que están más ligados a los procesos industriales, de almacenamiento, distribución y logística inversa, que están más ligadas a las operaciones comerciales. Y la inmologística, que, como decía, recoge los espacios en los que se han de realizar tanto las actividades de transporte como de logística. Y un papel muy importante, aparte de la producción, de las operaciones logísticas y de transporte, está la logística inversa, que tanto para productos obsoletos como para devoluciones en e-commerce. Pensad que, por ejemplo, en e-commerce, de cada 4 prendas de vestir que se compran en e-commerce, se devuelven 3. Y aquí las chicas sois un poco culpables. ¿Por qué? Porque, oye, es que no sé si es la talla 3 o la 4. Bueno, me pido las dos. Y es que el color no se ve muy bien en la web. Entonces voy a pedir este y este. Me voy a quedar con uno, devuelvo 3. Problema. Y una cadena de suministro no es solamente una empresa, sino va mucho más atrás de la empresa y va mucho más adelante de la empresa, los proveedores y los clientes. Por eso, un gran profesor, Michael Porter, decía que en el futuro y ya en el presente no compiten las empresas, compiten sus cadenas de suministro completas. No es lo mismo las actividades y las mercancías en el sector industrial que en el sector logístico. En el sector industrial tenemos más procesos, materias primas, producto terminado, mientras que en la logística tenemos productos de consumo a todos los niveles. Y la inmologística, que está determinando unas posiciones geográficas, especialmente de los almacenes, en función de una serie de criterios, en distintas zonas, clasificándose esas zonas si tienen un ámbito totalmente peninsular
o regional o local, en función de dónde a dónde van esas mercancías. ¿Qué ocurre? Que esos cambios que se están produciendo permanentemente en la industria y en el comercio dan lugar a que el transporte y la logística también cambie. Están apareciendo las operaciones de e-transport, e-logistic y también los cambios en la hemologística, con diferentes tipologías de espacios logísticos, de plataformas logísticas que se estudian en este grado y que dan lugar a una cantidad de empleo muy importante. ¿Qué ocurre? Uno de estos cambios más importantes es que los transportes, cuando tengo que hacer muchas entregas pequeñas, el volumen de las mercancías que tengo que transportar desciende, pero en cambio se incrementa el número de servicios, el número de viajes, con lo cual tenemos un problema, y un problema muy fuerte para el ferrocarril. ¿Cómo se supera esto? Con colaboración. Esto que se habla tanto de la economía colaborativa. Bueno, pues en el transporte es fundamental. ¿Qué nos ocurre dentro de esta cadena de suministros? Que además ahora está tomando un papel nuevo ante el cambio climático. Y, por un lado, se reducen los stocks, vemos lo que está pasando ahora, que no hay piezas para los automóviles, que falta no sé qué, que en Navidades habrá pocos juguetes, etc. Y al mismo tiempo se aceleran los flujos. Lo quiere para mañana. Y por lo tanto, esto genera un problema. ¿Esto es compatible con el ferrocarril? Pues lo iremos analizando a lo largo de esta ponencia. Dentro de las cadenas de suministro hay diferentes modos de transporte, pero hay tres criterios básicos por los que un cliente decide tomar un modo de transporte u otro. Uno que es el tamaño de las mercancías. Cuando son muchos volúmenes, mucho peso, muy pesadas, pues vamos al barco. Cuando tienen bajo valor, al barco. Cuando tienen mucho valor, al avión. Cuando son muy rápidos, también al avión. Estos son los tres grandes criterios. Y fijaos dónde está el ferrocarril. En el medio. Es decir, no le favorece ni los grandes volúmenes, ni los precios bajos, ni la rapidez, ni los precios altos. Luego, cuando hablamos del transporte por ferrocarril, tendremos que tener muy en cuenta estas cuestiones. Corredores europeos. Lo primero que tenemos que ver es qué es un corredor. Pues un corredor es la conexión entre puertos, ciudades, centros logísticos, tanto del Interland, es decir, del área de influencia, como del Foreland, fuera del área de influencia. Y hay corredores de distintos niveles. Y cuando hablamos de corredores, generalmente todo el mundo piensa en el hub, en la infraestructura, las carreteras, las vías de ferrocarril, los puentes, el hub, los ordenadores, el hub. Pero el hub sin los servicios, es decir, el transporte, no son nada. Sin el soft, que es la inteligencia, la gobernanza, el conocimiento, y por lo tanto, cuando hablamos de green corridors, corredores verdes, corredores europeos, estamos hablando no que nos ponen una alfombra debajo para que pasen los camiones, no. Es cuando cumplen con estas tres condiciones. Existen proyectos de corredores para transportar mercancía, pallets, pero no el pallet tradicional del transporte por carretera, sino el pallet de transporte aéreo, para meterlos en alta velocidad, en trenes de alta velocidad. Hasta ahora, y a partir del 2020, va muy retrasado, tendremos en España solamente un Madrid-Barcelona. Proyecto CARES. Hay un grupo de interés, un lobby, grupos de interés,
que se llama FERMED, que pretende desarrollar no solamente un eje mediterráneo, sino todas las conexiones con los principales puertos, ciudades, etc. Y hace unos años el gobierno de España planteaba que en España tenía que haber 5 corredores, 5, el Cantábrico Mediterráneo, el Atlántico Mediterráneo, el Atlántico Mediterráneo y el Central. Vale, esto lo rechazó Europa porque al final en toda Europa hay 9 corredores y que afecten a la península de Ibérica y a España 2, el Atlántico y el Mediterráneo. El Atlántico, el amarillo, que engancha Portugal, atraviesa hasta centro-norte Europa. Y el Mediterráneo, que tiene 2 ramas, una litoral y otra central, que se juntan en Cataluña para ir hasta la frontera de Hungría. ¿Vale? Pero luego, ¿qué nos pasa? Que los políticos de las comunidades autónomas van diciendo: oiga, que yo no estaba, métame. Y entonces se van haciendo modificaciones que va aprobando la Unión Europea. Y dentro de estos corredores hay un criterio para las plataformas multimodales de estos corredores, que tienen 4 criterios. Permitir el libre acceso a cualquier operador, no se puede restringir, no puede ser algo privado. Ser la principal plataforma de una región NUTS 2, es decir, de una región de más de 1 millón de habitantes, conectada al menos a 2 modos de la red transeuropea, carretera, ferrocarril, y tener un volumen igual o superior al 1% del total nacional. Pues claro, viene el alcalde de Monforte de Lemos y dice: yo quiero una plataforma multimodal. No cumple ninguna de estas condiciones. Pues tendrá usted una plataforma multimodal, porque el ministro o la ministra de turno se lo ha dicho, pero no cumplirá con los reglamentos europeos. Y después, claro, cada uno apoya lo que le interesa. ¿Quién apoya el corredor atlántico? Asturias, Castilla y León, Galicia, Extremadura. ¿Quién apoya el Mediterráneo? Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía. Sus intereses. Pero venga, no quedamos que son corredores europeos. Sí, sí, pero que pasen por mi puerta. Corredor atlántico. Distintas zonas, los gallegos presionan aquí, Castilla y León presiona aquí, Extremadura presiona aquí, Andalucía presiona aquí, y van avanzando las obras con millones, 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 millones. Y estamos en infraestructura pura y dura en las vías, con todo lo que las vías conllevan. Luego Carmen os contará un poco qué es todo eso de las vías, que hay muchas cosas en las vías, no hay solamente 2 líneas de hierro ahí puestas en el suelo. ¿Sabes? Y luego viene Navarra y Río que dice: yo también quiero, y entonces se van añadiendo tramos a este corredor, por lo cual no es un corredor lineal, sino que también tiene conexiones. Y dice: joder, es que afectamos a 62 millones de habitantes. Mercancías, 40 millones de toneladas al año se van a mover por este corredor. Y luego las noticias de prensa: es el principal corredor de mercancías de la Unión Europea. Y el otro es el Mediterráneo, que le llaman la vía augusta del siglo XX. Los que habéis estudiado historia, en la época de los romanos, la vía augusta era la vía principal desde Roma a los principales territorios. Bueno, pues se le llama la vía augusta. Son noticias periodísticas. Eso sí, 4 comunidades autónomas, 5 áreas metropolitanas muy importantes, muchos millones de euros, muchas previsiones de mercancías. Sí, pero aquí ya aparece una primera condición.
una línea básica para las mercancías que veis que es la azulita, independiza los tráficos de mercancías y de viajeros y una línea de alta velocidad para el transporte de viajeros en todo el corredor. ¿Por qué digo esto? Porque los políticos y los técnicos, que luego veremos quiénes son, de los organismos públicos vinculados con el ferrocarril, siguen empeñados en hablar del tráfico mixto, de viajeros y mercancías por la misma línea. Y este es el responsable del corredor mediterráneo, Vicente Boya. Y dice que la línea será capaz de absorber las demandas crecientes de tráfico sin llegar a la saturación. Yo, como se lo he dicho personalmente, lo digo aquí, mentira. Ejemplo. Este es el túnel de Lepertús por el que pasa de España a Francia el ferrocarril de alta velocidad. Que a fecha de hoy, si veis aquí los días de la semana y las horas, pues está bastante colapsado. Sin terminar el corredor mediterráneo. Cuando esté terminado y cuando empiecen a pasar mercancías, ¿cómo que no se satura? Es que estos son datos puros y duros. ¿Cómo se compone el sistema ferroviario español? Es muy complejo. Muchos actores. Está el gobierno de España, que tiene la política ferroviaria, la regulación ferroviaria, la planificación, las tasas, la supervisión, el control, o sea, todo. ¿Vale? Con distintos organismos. Pero luego hay muchos otros actores. Por ejemplo, los dueños de las mercancías que lo cargan en el tren o no, los operadores que hacen el tránsito, los fabricantes del material, los formadores del personal, etcétera, etcétera. Y primer problema que nos encontramos es que dentro de la estructura del ministerio tenemos una Secretaría de Estado, es decir, está la ministra, está la Secretaria de Estado y después está la Secretaría General de Infraestructuras y la Secretaría General de Transportes. Y si llevamos mercancías por ferrocarril, ¿dónde debiera estar? En la Secretaría General de Transportes, ¿verdad? Porque estamos transportando. Pues no. Está en la Secretaría General de Infraestructuras. Hay una permanente confusión. Transporte, servicio, infraestructuras. Y eso es un problemón. ¿Por qué? Y esto ya es una opinión muy particular, porque quienes están aquí saben de infraestructuras y no saben de transporte. En general. Siempre habrá excepciones. Secretaría General de Infraestructuras tiene Dirección General de Ferrocarriles y Dirección General de Carreteras. ¿Vale? Y la Secretaría General de Transportes tiene el transporte terrestre, el transporte por carretera, marítimo y aéreo. Por eso yo en plan de broma suelo decir que el transporte ferroviario es extraterrestre. No está regulado por quien regula el transporte, sino por la Dirección General de Ferrocarriles, que sabe de infraestructuras, lo mismo que la Dirección General de Carreteras sabe de las carreteras. Y luego hay otro organismo que ha tomado muchísimo peso, que es la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que es la que aprueba a los maquinistas, la que aprueba al personal, la que da las licencias y autorizaciones a las empresas ferroviarias para que puedan transportar. Y luego están los administradores de infraestructuras. El ADIF bueno, el de alta velocidad, el que tiene dinero, el que gasta, el ADIF malo, el que tiene que hacerse cargo de las redes viejas, que no las tiene nadie, que están... Y luego está el administrador del túnel de Lepertús, y también las autoridades portuarias son administradores de la infraestructura portuaria en su retiro.
Y esto lo que hacen es hacer una declaración de red. Es decir, todos los años lo que dicen, la red ferroviaria española de interés general está así. Vale, luego no es verdad. Y hablaremos de por qué no es verdad. Otro actor fundamental son los maquinistas de Renfe. El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes de Ferrocarril. Unos privilegiados. Unos privilegiados que cuando quieren paran el país. Pasamos tiempo con los controladores aéreos y pasamos tiempo con los controladores en los puertos. ¿Qué habrá que hacer? Pues algo habrá que hacer. El ministro Blanco cogió a los controladores aéreos, los militarizó y se acabó el problema. Pues a lo mejor hay que militarizarlos también. Y luego hay otros organismos europeos que tienen potentes aplicaciones, como el sistema de coordinación de surco, el sistema de información de precios o el sistema de información sobre el tren, que permiten a las distintas empresas ferroviarias tener una información de los distintos países. Y además está la UIC, la Unión Internacional de Caminos de Hierro, de ferrocarriles, que hace muchas funciones también, sobre todo estudios, análisis y coordinar un montón de cosas. Y por último quedan los usuarios. ¿Y los usuarios quiénes son? Pues estos son los 10 principales sectores en España, o las 10 principales ciudades en España que tienen actividad en exportaciones o importaciones y en qué sectores o en qué segmentos. La producción, las fábricas de coches están donde están, las de alimentación, es decir, son usuarios los productores industriales. Pero con la industria 4.0 está cambiando el papel de los productores y sobre todo con toda esa ingente cantidad de producción industrial que se hace en China. Y aquí, ¿qué es importante? El saber cuáles son los flujos de mercancías, los flujos de transporte, los volúmenes de transporte, si van de fábricas a almacenes, si van de almacenes a puertos, y las distintas tipologías de mercancías. Todo esto es importante para hablar luego del transporte ferroviario. Otros usuarios son los operadores logísticos, que hacen la logística de aprovisionamiento, la de producción, la de distribución, la logística inversa. Y estas logísticas tienen sus especificidades. Y a la hora de ser o no poder ser transportar las mercancías por ferrocarril, pues tiene su importancia. Y todos estos usuarios, que se llaman cargadores, quieren dos cosas: mayor flexibilidad, es decir, ser capaces de mover muchísimas mercancías y al mismo tiempo ser capaces de entregar un pequeño paquete. Y todo eso con costes más bajos. Y para eso lo que hacen es el gigantismo. Barcos cada vez más grandes, camiones cada vez más grandes, trenes cada vez más grandes, y almacenes o plataformas logísticas cada vez más grandes. Y aquí, en esto de más grandes, nos encontramos con un problema que luego lo comentaremos. Un tren pequeñito cuesta mucho, es muy caro. Un tren grande cuesta mucho menos. En Europa está habiendo trenes de 1000 metros, en España 450, 500. Ahora han llegado a un acuerdo, partimos por la mitad, ni 1500, 750. Yo pongo 860, luego explicaré por qué. Y en Estados Unidos de 3 kilómetros. Claro, pues la competitividad es la que es. Y además, cada vez se complican más porque intervienen más actores en el transporte. Las comunidades autónomas, el Ministerio, la Unión Europea, los cargadores, un montón. Y ya con el e-commerce, cada uno de los consumidores intervenimos en la cadena
Interactuamos con el transportista, con el fabricante, con el vendedor. Y todo esto dentro de un entorno normativo tremendamente regulado, muy regulado. Yo aquí solamente me paro en el reglamento de circulación ferroviaria. Decimos, un tren muy competitivo es aquel que es muy largo, que lleva muchas mercancías o que lleva mucha capacidad de carga. Ya, pero eso atenta a la seguridad. Y cuando se aprobó el reglamento de circulación ferroviaria en el 2015, yo le dije al señor director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, de verdad, mire usted, dice que aquí vamos a 120 kilómetros por hora. Luego veremos algún ejemplo donde veréis que una empresa ferroviaria 60, 70, al menos, ¿verdad? Más o menos, 90, como mucho. Entonces yo le decía, ¿verdad que si bajamos la velocidad, sin perder seguridad, podríamos o bien subir la longitud, o bien subir la capacidad de la carga, si el material rodante, las vías o el personal lo permite? Y dice, sí, sí. Pues hágalo, no me lo prohíba reglamentariamente, no me prohíba reglamentariamente tener más longitud, tener más carga, si no voy a conseguir nunca esas velocidades. Normativas europeas, normativas nacionales, y hay un reglamento. Sabéis que la Unión Europea tiene dos tipos de normativas, las directivas y los reglamentos. Las directivas necesitan transponerse a la legislación de cada país, pero los reglamentos son de obligado cumplimiento. Pues en el año 2010 se publicó el reglamento 913, que dice que, pues que sobre una red ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivos, el 4 y el 6 que afectan a España tenían que estar a más tardar el 10 de noviembre del 2013. Ha pasado con creces y sigue sin estar. Incumplimos el reglamento. Y aquí define cuál es el objeto del reglamento, lo que es el corredor de mercancías y lo que es una terminal. A mí no me gusta la palabra terminal. Terminal es como los enfermos. Eres un enfermo terminal, te vas a morir. Pero bueno, es lo que tradicionalmente se ha puesto. A mí me gustan más los nodos. ¿Vale? Y con eso aparece la regulación de esta interoperabilidad en los distintos países. Lo que decíamos, 120 kilómetros, 750 metros, 1.500 toneladas, etc. Vamos a hablar un poco del transporte de mercancías por ferrocarril. En España tenemos más importaciones que exportaciones. ¿Y a qué países? Por lo tanto, el comercio exterior, siempre algo en vacío tiene que haber. Si importo más que exporto, algún hueco en los transportes en vacío hay, porque hay un desfase. Y podemos medir las mercancías que se mueven de dos formas. Una, en dinero, en euros. Fuente, la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, 530.000 millones de euros en el año 2019. Carretera, marítimo, ferrocarril, el 2%. Pero también lo podemos hacer, como hace el Ministerio, en toneladas. Y de las 580.000 toneladas, aéreo, marítimo, fijaros, marítimo, que es el segundo, el dinero, es el primero en toneladas. Y el ferrocarril, ni en dinero ni en toneladas, hoy no tiene cuota de mercado. Podemos hacer sobre toneladas netas, sobre toneladas kilómetros. Me da lo mismo que sea el 2, el 3 o el 4, me da igual. Comparado con Alemania, con Francia, con Italia o con las medias europeas. Estamos absolutamente en la cola. Y una de las razones es esta. Estas son las ayudas al transporte ferroviario de mercancías. Y fijaros Austria, en todo, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Croacia.
Francia, Alemania. ¿España? Oye, no está. Ah, ya, es que en España no hay ayudas a las empresas ferroviarias, como están en todos los países de Europa. Y claro, si tenemos las mercancías que pasan por nuestro estrecho, el marítimo, o el mercado interior, o el mercado de paso, estos son los flujos de exportación por ferrocarril, de exportación por carretera y las que entran y salen de los puertos. Muy poquito, porque ya hemos visto que había muy poquito. Y este es el código, la clasificación internacional para el transporte de mercancías. ¿Vale? ¿Dónde tenemos? Pues en la 19, mercancías no identificables. ¿Vale? En la 18, mercancías agrupadas. Problema también con la identificación. Y ya, si cogemos los últimos 10 años, del 9 al 19, Renfe, Métrica era la antigua FEDE, Ferrocarriles de Vía Estrecha. Las empresas privadas, Ferrocarriles de Generalitat, Euskotren, poquito. Yo ahora ya no les llamo empresas privadas, porque claro, antes había una empresa que se llamaba Comsa. Ahora ya no se llama Comsa, se llama Captren y pertenece a los ferrocarriles franceses. Antes había una empresa que se llamaba Transfesa. Ahora ya no se llama Transfesa, se llama DB Schenker y pertenece a los ferrocarriles alemanes. Luego, esto de empresas privadas hay que cogerlo con comillas. ¿Qué pasa en el transporte por ferrocarril? Esto es la teoría. Que los tiempos de ferrocarril, veis que a partir de los 1000 kilómetros, los tiempos de carretera son mayores que los de ferrocarril, por los tiempos de conducción y descanso de los conductores. ¿Y os acordáis de qué decía el reglamento? Velocidad. Mirad, Ferrocarriles de la Generalitat, las empresas privadas y Renfe tienen de media 50 kilómetros a la hora, 53, 51. Hablábamos, eso es de media, hablábamos de 120. Y en los costes pasa algo parecido. A partir de los 400 kilómetros, el coste de la carretera es más que el de ferrocarril. ¿Y qué ocurre? Que depende mucho de cuál sea el recorrido. Hemos dicho 400, 1000. Pero resulta que las distintas empresas están en 300, 400 de media. Luego están en el límite de los costos. ¿Me explico? Cuanto más largo sea, mejor costo del ferrocarril. Pero resulta que la media de distancia de las empresas es muy pequeña. Y donde se funcionan los principales operadores, tanto la Renfe Mercancías como las alternativas, vemos como Renfe va bajando, las alternativas van creciendo muy poquito, pero si vemos los ingresos y los gastos en los últimos años, pues Renfe siempre pierde, y lo que pierde Renfe lo pagamos todos los que trabajamos y pagamos nuestros impuestos. Algunas entidades, como la Asociación de Empresas de Infraestructura Ferroviaria Europea, están pidiendo a los gobiernos, oiga, que pague la carretera, que pague la carretera. Esto no es antiguo. Carmelo y yo nos acordamos cómo existía el canon de coincidencia. Yo soy una empresa de transportes, Carmelo de Renfe, y entonces yo voy de Madrid a Zaragoza y tengo que pagarle a Renfe, tenía que pagarle a Renfe, porque como Renfe tenía un tráfico de Madrid a Zaragoza, pues yo le tenía que pagar. Se llamaba el canon de coincidencia. ¿Vale? Esto no lo sabe mucha gente. Los que peinamos canas sí lo sabemos. Transporte por ferrocarril. Decimos, ¿dónde están las principales terminales? Pues hay un montón de terminales de ferrocarril.
y instalaciones de puertos, instalaciones de aeropuertos en todas las comunidades. Y empresas ferroviarias, un montón, con licencia, que pueden operar y que operan realmente. Y aquí viene otro de los problemas. Resulta que queremos hacer tráfico de mercancías en las líneas de alta velocidad. Renfe, que es la que más hace locomotoras eléctricas en ancho estándar, o sea, en ancho internacional, 9. Vamos a hacer muchísimo ferrocarril. Vamos a transportar muchas mercancías. Los datos, con toda esta red ferroviaria de más de 15.000 kilómetros, de las que solamente 2.500 son del ancho internacional, pues sigamos apostando por el ferrocarril de alta velocidad. ¿Y cómo se va evolucionando este transporte de mercancías en la Unión Europea? Pues fijaros, en la Unión Europea va creciendo, el ferrocarril es el verde, va creciendo, en España va decreciendo. Eso sí, el dinero, ¿dónde lo ponemos? Las inversiones públicas de nuestros dineros, ¿dónde los ponemos? Pues en el transporte por ferrocarril un 32%, pero no quedamos en que era un 2, 3, 4%. La carretera un 50%, el marítimo un 7%. Y si vemos todas las que van al transporte ferroviario, allí falta velocidad, la mitad, el 48%. ¿Estamos apostando realmente por las mercancías? No. Este año 2021 es el año europeo del ferrocarril. Y hay campañas como mercancías al tren. Venga. ¿Por qué? Porque el ferrocarril es seguro. No tiene accidentes. Más que coge más viajeros que muchos automóviles. O sea, pasajeros. El ferrocarril conecta a la gente. O sea, pasajeros. Y el ferrocarril es sostenible. Es mejor medioambientalmente que la carretera. Vale, sí. Mercancías al tren y todo se basa en la reducción de las emisiones de CO2. Y yo pregunto, los fabricantes de camiones están anunciando ya los vehículos eléctricos y de hidrógeno para el 2025. Cuando eso se produzca, toda esta argumentación al suelo. No sirve. Entonces el camión será tan o más eficiente medioambientalmente que el tren. No se pueden hacer estrategias de futuro pensando en cosas pequeñas. ¿Qué se va a mover en las previsiones para el 2024? Pues automoción, intermodal, petroquímico, siderúrgico, high-tech, consumo. ¿Y en dónde? ¿En qué provincias? Pues todas estas prospecciones ya están pensadas. Y para eso se hacen un montón de planes estratégicos. Fijaros, desde el 2000 venga a hacer planes. Y antes de que finalice uno, hacen otro plan, y otro plan, y otro plan. Y aquí está uno de los errores, fijaros. El aéreo lo representa por el avión, correcto. El transporte urbano por el metro. ¿Y por qué sabes que es el metro? Porque el conductor va a la derecha. Si fuese autobús o tren, iría por la izquierda. El intermodal como punto de encuentro. El marítimo el barco, el ferroviario el tren y la carretera está representada por la infraestructura, no por el modo de transporte. Plan estratégico para el impulso del transporte ferroviario de mercancías en el año 2010 decía, este plan es para pasar del 3% que tenemos al 10% de transporte de mercancías. ¿Vale? Y la estrategia logística. Y justificación de las decisiones, los atascos, los accidentes, la contaminación. El plan estratégico.
para pasar del 4 al 10. Estamos en el 2. O sea, y la estrategia logística. Y las asociaciones en las que yo estoy, la Confederación, ACT, etcétera, participamos y aportamos. Y hay líneas estratégicas. Y por fin hemos conseguido algo que es que ¿dónde está el ahorro de costes? ¿Dónde están las ventajas en la unión de la carretera con el ferrocarril? Porque luego aparecen muchos expertos, PricewaterhouseCoopers, Garrigues, que saben un montón de transporte, que han hecho muchísimo transporte. Vamos, muchísimo. Y empiezan a decir qué es lo que hay que hacer. Y en la COE también aparece el Consejo de Transporte, que también dice lo que hay que hacer. Y la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas también. Y la Plataforma Tecnológica Ferroviaria, que es Renfe, Adif y 4 más, también. Pero estos hablan de los viajeros, de los viajeros, de los viajeros. De las mercancías muy poquito. Y ahora a este ministerio se le ha ocurrido otro plan, el Mercancías 30, ayudas para las empresas. ¿Sabéis? A ver si os suena esto. Queremos pasar al 10%. Suena del año 2010. O sea, sigue con lo mismo. Y van a poner 1.500 millones para infraestructuras y 300 millones para ayudar a las empresas. Bueno, algo será, veremos a ver si se materializa. En la Confederación Española de Transporte de Mercancías estamos haciendo un trabajo con Deloitte para un plan nacional de verdad, de aplicación. ¿Vale? Porque ¿cuál es el problema de los planes estratégicos? Los que peinamos caras también nos acordamos de este periodista, el butano, José María García, periodista deportivo, que tenía esta frase que yo le he dicho a todos los ministros y directivos del ministerio desde el año 2006. Usted, para el ferrocarril de mercancías, ni una mala palabra, ni una buena acción. Todo rollo. Y las leyes se derogan, pero los planes van a los cajones, van al archivo o a la basura directamente. Conclusiones. Transporte tiene una parte de infraestructura, otra parte de material rodante y otra parte de servicios. Y actualmente un grupo de profesionales numeroso, estamos hablando del intermodal convencional, carretera, ferrocarril, y del multimodal cooperativo. Ahora le pediré a Carmelo que nos hable un poco porque él fue de los pocos visionarios en Renfe que habló de la autopista ferroviaria hace muchísimos años. Todavía no existe. Ahora se han inventado una, Carmelo, Algeciras-Zaragoza. Se la han inventado. No, si esto ya lo propugnaba Carmelo. Infraestructura. ¿Vale? Conclusión. Hay que superar los intereses particulares. El alcalde, el presidente autonómico, y hay que acertar todas las infraestructuras lineales y nodales con intereses generales del Estado, con visión general. Elaboramos un documento muy potente, terminales, intermodales y logísticas, aprobadas por unanimidad con la abstención de Adif. ¿Por qué? Porque le decíamos a Adif que tenía que cambiar cosas. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos de acceso ferroviario, hay mucha infraestructura, muchas terminales en los puertos, en los centros logísticos, puertos secos, apartaderos. Y claro, ¿qué le decíamos a Adif? Oiga, cuando usted saca a subasta o a explotación una terminal, el adjudicatario, el que va a explotar esa terminal, no se lo tiene que subcontratar todo a usted. Esto es una barbaridad. Bueno, pues por eso se opuso. Y luego el problema de ferrocarril tiene muchos problemas en la interoperabilidad de un país a otro país. No es solamente el ancho de vía, está también el tipo de electrificación, la señalización, hasta las direcciones de conducción. En España se conduce normalmente por la derecha y en Francia por la izquierda. Luego, cuando hay que cruzarlo,
Los costes de fricción, el cambio de modo. Vale, ¿y Renfe qué hace cuando va con una locomotora y llega a Francia? Pues toca una locomotora francesa y un maquinista francés. Porque el maquinista español habla español, no habla inglés. Y el francés habla francés, no habla inglés. No pasa como en el barco o en el aéreo. Y otro problema que tenemos es el ancho de vía. Y en España, como somos muy ricos, se ha optado por hacer dos diferentes. Tengo una vía en el ancho ibérico, que son los verdes, pero voy a hacer otra vía diferente en el ancho internacional. Lo que algunos proponemos es, oiga, si tengo una vía en ancho ibérico de 1,6, pongamos un carril en medio. Y así nos sirve para las dos cosas. Y es mucho más barato. Pero las constructoras en este país mandan mucho. Y claro, si hacen esto tienen poca obra, si hacen esto tienen muchísima obra. Y otro problema es el gálimo, es decir, la altura. Claro, luego Carmen nos contará, cuando subimos un camión a un tren, si el camión tiene 4 metros, pasa por muy poquitos sitios. Pero ahora los grandes cargadores quieren subirlo a 4,5, pues ya no pasará por ningún sitio. Porque la autopista ferroviaria la están haciendo con 4,20. Con lo cual, ¿qué hago si tengo camiones de 4,5? Pues que no los puedo utilizar. Y esto para mí es clave. En toda la red ferroviaria europea de alta velocidad, solamente 1.600 kilómetros en toda Europa son compatibles para viajeros y mercancías. ¿Por qué? Cuando dos aves se cruzan a 300 kilómetros por hora, tiembla. Habéis viajado en ave, ¿verdad? Sí, y verdad que al cruzarse tiembla. Pues imaginaros que va un ave a 300 y va un mercancías con contenedores vacíos, sin peso, pues posiblemente termine aquí en la calle Almagro a un contenedor, volando. Entonces, ¿veis lo que pasa? Que en estos países donde hay viajeros y mercancías, los viajeros ya no van a 300, bajan a 200, para que el diferencial de velocidad... y antes cuando hemos visto el escandallo de horarios del túnel de Lepertus, si baja la velocidad, ocupará más, luego estará colapsado. Es una barbaridad. La multimodalidad, valor adicional, trenes multicliente, multiproducto, multiorigen y multidestino. Pero ¿quién sabe transportar? Los transportistas de carretera, que son los que están con los clientes finales. Por lo tanto, aunque el coste de la carretera es mayor que el del ferrocarril, todo lo que es los costes de fricción, es decir, los cambios de camión a tren, hacen que el transporte ferroviario resulte más caro. Y en la cadena tradicional, frente a las nuevas cadenas, sin el transporte por carretera no habrá multimodalidad. ¿Qué tienen los grandes propietarios de la mercancía? Coste, frecuencia, tiempo de tránsito, fiabilidad y costes externos. ¿Está el ferrocarril en condiciones hoy y con los nuevos corredores de dar respuesta a esto? Mi opinión, no. Carmelo os dará la suya después. Trenes largos, pesados, llenos, frecuentes. Aquí tenéis un tren americano, 3 kilómetros. Y aquí tenemos un tren que está funcionando con camiones españoles entre Perpiñán y Le Boulou, es decir, todo Francia. 860 metros. ¿Por qué? Porque lleva 2 locomotoras y puede arrastrar esa distancia, 750, pues le sobra. Y si voy con una locomotora, con 500 me sobra. Están con los 1.000 ahora. Sí, pero yo 860 pido, no pido 1.000. O se adapta el ferrocarril al funcionamiento del resto de los transportes y a las necesidades de las cadenas de suministro que hemos visto, y eso será éxito. O si no, como dice mi amigo Enrique Koch, ferrocarril, la esperanza que no llega. Estas son las grandes áreas geográficas de actividad logística, donde hay corredores muy maduros, áreas en desarrollo, áreas emergentes. ¿Qué es lo que estamos propugnando? Estamos propugnando una Y
española, Algeciras-Zaragoza, es lo que ahora ha salido. Esto lo llevamos haciendo más de 10 años. Y desde Zaragoza, País Vasco y Cataluña. Con una serie de puntos que son donde están las grandes cargas, no donde dice el alcalde o el consejero de turno correspondiente. Y en tercer hilo, y si no, ¿qué nos va a pasar? Pues que vienen los chinos y entran por todo Centro Europa, por lo cual nuestra salida de los corredores europeos por ferrocarril hasta Centro Europa será, y además hay un problema, fijaros, el tren Jishinu, porque viene de Yiwu, Xin es la región china y Ou es Europa en chino, Jishinu, 13.000 kilómetros en 21 días, desde Irún hasta Madrid, 3 días, 600 kilómetros. ¿Somos competitivos o no somos competitivos? Hay que hacer grandes nodos internacionales, donde en Algeciras para conectar con África, en Irún y en Figueras. ¿Y cómo conectamos el ferrocarril con África? Pues como ya existen otras experiencias, esto está entre México y Estados Unidos, donde un ferrocarril se monta en el barco cruza desde Algeciras hasta Marruecos y casualidad, si Francia tiene el ancho internacional y Marruecos también, y a España le está llegando. Por lo tanto, lo tenemos en la lista. Nuevos vehículos. Ya se habla del Hyperloop como un supervehículo del transporte ferroviario de altísima velocidad, 1000 kilómetros a la hora. Se habla, futuro. Se habla de trenes y se habla de camiones con placas fotovoltaicas. Se habla. Y la pila de hidrógeno. Y además, la conducción autónoma, es decir, 4 camiones y un solo conductor, porque ahora faltan conductores. ¿Y todo esto qué quiere decir? Que la sostenibilidad no es solamente medioambiental, es económica y social. Pero para hacer todo esto y hacer un transporte competitivo y que esto vaya mejorando, formación, formación, formación y formación. La formación del futuro, la que estáis teniendo, y como decía Darwin, en el origen de las especies, la historia se repite, ese es uno de los errores de la historia. Pero otro gran sabio, Einstein, decía que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y del universo no estoy seguro. Y si buscas resultados distintos en el ferrocarril, no sigas haciendo lo mismo, porque no importa el tamaño del problema, importa la determinación de solucionarlo. Gracias. Me gustaría que Carmelo... En los 10 minutos que quedan, me gustaría que Carmelo os contase un poco sobre la autopista ferroviaria que él, dentro de la estructura de Renfe, fue el que la apoyó hace muchísimos años. Por favor, Carmelo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo que hacer una pequeña aclaración. Yo esta tarde venía aquí y no he avisado que venía. Por tanto, esto es aquí te pillo, aquí te mato. Con lo cual, al hilo de todo lo que ha dicho Ramón, que es un montón de cosas, ¿vale? Que estoy seguro que las recordaréis cuando veáis las diapositivas, porque ha dicho tantísimas cosas que es imposible que en una masterclass te quede todo, ¿vale? Con lo cual, Ramón, ¿vale? Siempre se lo digo, que no puede decir todo lo que quiere, tiene que reservarse y coger nada más que lo más importante. Bien, yo quiero también decir algo que Ramón no ha dicho, y es que los problemas del ferrocarril de mercancías en España, que creo que él lo ha dibujado, pero no se ha atrevido a decirlo, es que, primero, la empresa ferroviaria depende del ministerio, que sí lo ha dicho, ¿vale? Pero el problema es que el ministerio depende de un gobierno que cambia como muy poco cada 4 años, con lo cual los planes que hace el que llega, cuando le toca salir, ya no vale al pie. ¿Me explico? Entonces, una empresa como Renfe, que dependa de
el albur político, es imposible que un plan cuaje. ¿De acuerdo? Eso es un error. ¿Y por qué? Porque la política de transportes en España debiera de ser como la de exteriores o la de defensa, política de Estado, con independencia de quien gobierne. ¿De acuerdo? Dicho esto, también tengo que decir que el gran error de los directivos, de los responsables del ferrocarril español hasta ahora, sencilla, en mercancías, algo siempre, es que han visto a la carretera como la competencia. ¿Vale? Ese ha sido su gran error. Los Pepito Grillo que hemos estado dentro, y lo hemos dicho hasta la saciedad, pues como estábamos, mal vistos. ¿Vale? Bien. La palabra colaboración, que lo ha mencionado Ramón, es clave. Es decir, yo veo el futuro como una necesidad. Lo que voy a decir es que el tren tiene que dedicarse a lo suyo, a la larga distancia, a transportar aquellas mercancías que pueda transportar, ¿vale? Pero quien debe de gobernar el proceso logístico es el operador logístico, que es el que sabe realmente. Entonces, fijaros, voy a contar una tontería, que era decir, yo voy a ver a un cliente, representando el ferrocarril, y voy y le digo, oye, mira, lo que te hace Pepe, te lo voy a hacer yo más barato. ¿Vale? Es decir, quítate tú que me ponga yo. Y eso es absolutamente un absurdo. Los clientes del ferrocarril deben de ser los operadores de logística. ¿Vale? Los operadores de logística. ¿Hay excepciones? Sí. Pues imaginaros los trenes de autos, que lo hacemos, o Renfe lo hace directamente desde la fábrica y salen trenes impresionantes de automóvil. Bueno, vale. O la minería. Oye, que los trenes salen directamente de la mina. Vale. Pero esos son excepciones. Todo lo demás, en cuanto al transporte de verdad se refiere, debiera de ser logística colaborativa y quien domina es el operador logístico. Y el ferrocarril, sea público, privado, medio pensionista, dedicarse a lo suyo. ¿Vale? Bien. Hay otra cosa que tengo que decir, que no estará de acuerdo Ramón conmigo, pero ahí está la cosa, ¿no? En el año 2003 hicimos un cálculo con la Universidad de Karlsruhe de que los costes externos que ahorraba el ferrocarril en un año, en ese año, en la cuenta de resultados de 2003, los costes externos que generaba de ahorro el ferrocarril cubrían más allá de los costes de explotación. Es decir, si habíamos ganado o ingresado, imaginaos en el 2003, pues no sé, 27.000 millones, los costes nuestros podrían ser pues de 35, ¿vale? Bueno, pues si se hubieran medido los costes externos de ahorro, superaban los gastos. Todos los ingresos hubieran sido netos. Esto es una realidad, ¿vale? Por eso, lamentablemente, es muy tarde ya, pero bueno, es lo que hay. La carretera empieza a buscar, a nivel de innovación, pues otras fuentes de energía, porque, lógicamente, el tema de la sostenibilidad, el tema del CO2, de gases de efecto invernadero, nos amenaza. Entonces, o espabilamos, o este planeta no es más que uno. Carmelo, no solamente estoy de acuerdo contigo, sino que en los apuntes que doy a mis alumnos cito el estudio de Karlsruhe solo con una precisión. Cuando se habla del tren eléctrico, cuando se habla del tren de gasóleo. Vale, hablo de media. Tú mismo has dicho que el tren es 80% menos de emisión. Y eso es una media, ¿vale? De acuerdo, es una media. Bueno, pues, por tanto, dicho esto, ¿qué es lo que hemos trabajado algunas personas, algunos locos de la película? ¿Qué es el apunte que me daba Ramón? Oye, si estoy convencido de que el desarrollo de la logística tiene que ser colaborativa entre la carretera y el ferrocarril, hagamos lo posible para invitar al camión que se suba al tren. Al igual que se hace desde hace muchísimos años en Europa, inicialmente
en Suiza, y luego nuestros vecinos de Francia empezaron a pelearse con este tema de 2003 hasta 2007, no fueron capaces, con el apoyo estatal, dicho sea de paso, de lanzar sus primeros trenes de autopista ferroviaria entre Le Boulou y el Perpiñán, de la frontera española con Luxemburgo. Bien, entonces, bueno, pues yo he estado con ellos, he visto cómo lo hacen, etcétera, etcétera. Entonces inicié un proyecto para que Renfe pues, se pusiera las pilas, ¿de acuerdo? Y precisamente fue Algeciras, el puerto de Algeciras con el puerto de Barcelona y Malsa, que es la agencia de Cataluña de centros logísticos, la autoridad andaluza de los logísticos. En fin, había una serie de organismos y Renfe trabajando en esta idea. Bien, ¿qué pasa? Fijaros qué historia os cuento. Llevamos 2 años y pico y todo el mundo convencido y firmando el MOU de que estábamos de acuerdo, incluso el capital que había que poner para montar la empresa, las participaciones que cada uno se llevaba, etc. Y hay un cambio político que viene con una ola nueva. ¿Y qué pasa? Pues que ese cambio trae sus propias ideas. Y entonces, una de las ideas es fantástica. La Renfe Mercancías la quieren dividir en 4 sociedades, porque de esa manera, en fin, ahí no os cuento nada. Entonces yo fui el único directivo de la casa que dijo, conmigo no conté, que esto es un suicidio, me marché. ¿De acuerdo? O sea que sepáis que ya en 2008, 9 y 10 fueron los años que empezamos a trabajar en la autopista ferroviaria. Yo me he alegrado un montón de que el puerto de Algeciras y Aragón Plataforma Logística se pongan a trabajar con ADIF en el diseño de la autopista ferroviaria, pero desde el punto de vista de infraestructura, porque para que los camiones, los Emermont, que se suban al tren, es necesario que los túneles tengan la altura suficiente para que puedan pasar. ¿Qué ocurre? Pues que hay 83 túneles entre Algeciras y Zaragoza, que hay que adecuar, bajar la vía o darnos un poco más, etc. Y eso es pasta. Han puesto 1.000 millones encima de la mesa para arreglar este tema, pero entre ponte bien y estate quieto nos metemos en el año 2024 mínimo, para que veamos el primer tren de autopista ferroviaria de Algeciras a Zaragoza. ¿Por qué de Algeciras a Zaragoza? Yo creo que no tiene mucha, digamos, explicación. Sencillamente, Algeciras, el estrecho, ¿no? Anualmente son 460.000 trailers al año, que significa que tiene más que suficiente para 2 trenes diarios. ¿De acuerdo? Pero si a eso le sumas todo lo que es el tráfico de Almería, Murcia, Valencia y tal, o sea, hay trailers suficientes para llenar trenes y llevarlos a Centro Europa. España, la península ibérica, a mí me gusta hablar de la península ibérica, Ramón y yo y otros locos hemos defendido siempre, hace años, de que debería de plantearse como la gran plataforma logística de Europa, sabiendo que Europa está absolutamente colapsada. O sea, vosotros mirad los Zoom y os vais a los grandes puertos europeos, que es donde se concentran las mercancías que alimentan el consumo del centro de Europa, y es que no cabe un alfiler. Entonces, decíamos, si por Gibraltar entran los flujos de los continentes, si nosotros nos adecuamos, podemos ser los que alimentemos Europa, pero por vía terrestre y no marítimo, ganando tiempo. Un barco de Algeciras a Hamburgo, por ejemplo, pues se le va una semana, ¿vale? Sin embargo, nosotros en 48 horas, ponle 60, estábamos ahí de sobra. O sea, ganar tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo sobra. Ahora se dan cuenta que los 21 días del tren ya son competitivos con el barco, y ahora mismo estamos viendo una debacle. Lo que costaba $1.500 ahora cuesta 15.000, con la situación que estamos viviendo. Bueno, yo lo que quiero decir es el mensaje. Yo quiero que os quedéis con un mensaje. ¿El ferrocarril tiene futuro? Sí, la política del ferrocarril es una política de Estado. Y 2, sí se hace el servicio, no se hace colaborativo. La comodalidad es la búsqueda de la eficiencia
de una logística obviamente sostenible, pero haciendo cada uno lo que mejor sabe hacer.